mayoría leemos la Biblia Reina y Valera. Esa Biblia tiene 500 años que fue escrita. Fue escrita por Casiodoro de Reina en el año 1500 y Cipriano de Valera en el año 1600. Y de esas dos versiones es la Biblia Reina y Valera la más leída a nivel mundial. Hoy le estamos anunciando la Biblia Sion, Leche y Miel. Descárguenla para que conozcan mucha revelación. Pero hoy vamos a hablar de un tema que la Biblia llama predestinación. Y le voy a leer solamente el pedacito donde dice para que veamos. Dice, por ejemplo, en el 29 dice: porque ejemplos tenemos de aquellos a los que antes conoció, también los había predestinado. ¿Qué tenemos por predestinación? Pre es un prefijo. ¿Ven? Anticipadamente fueron destinados. Entonces hoy vamos a saber para qué el Señor nos llama. Porque si Dios no hubiese escogido a ciertas personas, se lo hubiese reservado. Por ejemplo, Dios escogió a Israel. Israel se llamaba antes Jacob. Y la mamá de Jacob y de Isaac se llama Rebeca. Y ella estaba embarazada y tenía morochos. Tenía mellizos. Y Dios de esos dos había escogido uno para él, que se llamaba Jacob, y él le cambió el nombre y le puso Israel. Ese es el pueblo de Israel que hoy conocemos. Entonces Dios ha escogido personas para revelárseles y darles a conocer su palabra, su voluntad. Y entonces hoy vamos a saber para qué nos escogió el Señor. Primero, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, que el hecho de que te haya escogido, la única promesa que tiene es que Dios le va a dar revelación. Pero el albedrío es una decisión personal de si decidió sumarse a la voluntad de Dios o rechazarla. Por ejemplo, la Biblia habla del rey David y él entendió el Evangelio. La Biblia habla de Pablo. Pablo también entendió lo que era el Evangelio. Pero también habla de personajes como Saúl, que fue escogido, pero no cumplió el rol para el cual había sido escogido. Entonces vamos a leer en Romanos 8:28, dice la palabra del Señor lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy les estamos haciendo el llamado. Reconcíliese con Dios. El 29 dice: porque ejemplos tenemos de aquellos a los que antes conoció, también los había predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen del modelo por excelencia de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos de sus hermanos. Versículo 30 del capítulo 8 de Romanos: y a los que desde antes predestinó, a estos también les hizo el llamado, como a nosotros. Y a los que llamó, a estos también escogió para revelar su justicia. Y a los que justificó, también los santificó. Y a los que santificó, a estos también glorificó. ¿Qué acabamos de leer, amados hermanos? Que a veces tenemos la jactancia de algunos hermanos que Dios llama, que creemos que somos los escogidos de Dios porque Dios vio algo en nosotros. Dios no vio nada en nosotros. Él se había reservado para sí algunos hermanos para que pudiésemos hacer este trabajo que hoy le estamos nosotros anunciando.
si nos dejara en nuestra ignorancia supina, ninguno se acercara a Dios, sino que nos hizo un llamado y nosotros estamos haciendo nuestra labor, que es también llamar a nuestros hermanos a que conozcan la voluntad de Dios, a que conozcan las riquezas que nos dejó Cristo en ese testamento al morir hace 2000 años aproximadamente. ¿De qué somos herederos? Y lo más importante de la Biblia es que Cristo pagó el precio de la deuda que teníamos por habernos sumado a una rebelión, habernos unido al enemigo de Dios, que es Satanás. Es un querubín que hizo una rebelión en los cielos desde el principio de la creación, antes que nosotros existiéramos. Entonces, Dios nos había predestinado y Él cumplió su parte. Por ejemplo, nosotros conocemos al apóstol San Pablo. Antes se llamaba Saulo. Y Saulo, los méritos que tenía era de ser un fanático religioso. El que conocemos como Pablo, él era fanático religioso de una denominación que se llamaba los escogidos de Dios. Eso significa fariseo en hebreo. Los escogidos de Dios. Qué nombre tan hermoso para una iglesia, ¿no? Para una denominación. ¿Quién no quiere ser escogido de Dios? Bueno, eso significa fariseo. Y él se tomaba la atribución de que quien no perteneciera a su denominación lo mataba a pedradas porque no estaba en la verdad. Ese era el currículo que tenía Saulo de Tarso. Y un día se le presenta Cristo camino a Damasco y cayó al piso y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: ¿quién eres tú, Señor? Soy yo, el Cristo de Nazaret, al que tú persigues. Ahí el hombre entendió que estaba en una iglesia llevando la contraria a Dios, en una denominación, en una secta, en un movimiento, como le querramos llamar, en una religión. Dios no lo llamó por ser un pan de Dios, lo llamó porque Él lo había reservado, lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Saulo entendió entonces lo que era el amor de Cristo, que después de Cristo matarlo, que era lo que él quería por haber sido tan malo, él dijo: yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo soy como un aborto, que el Señor ha tenido la misericordia de presentarse y decirme: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Pero él no se quedó ahí. Él quería regresarse a los judíos, a sus hermanos de la misma denominación, para darle testimonio de cuántos errores tenemos en relación a la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso siempre les digo, la Biblia es la palabra de Dios, y las religiones, las interpretaciones que los seres humanos hacemos de ella. Y Pablo quería regresar a los fariseos, a los escogidos de Dios, para darle testimonio de que estaban equivocados, de que estaban en la religión que no era la verdad. Y Dios no se lo permitió. Dijo: Pablito, te van a matar. Una vez se asomó por allá y dice que lo dejaron apedreado, porque esa era su doctrina. El que no estuvieran de acuerdo con ellos, lo mataban a peñonazos. Y le aplicaron la misma. Y Dios no le quitó el espíritu de vida, pero dice que lo dejaron de tanta piedra porque pensaba que ya estaba muerto. Entonces Pablo, hay gente que yo no he escuchado a algunos predicadores, no es que Saulo fue llamado porque el tipo era políglota, porque era ciudadano romano, porque era teólogo, criado a los pies de Gamaliel, el famoso maestro de teología judío, famoso por cierto en la historia de los judíos. No, Saulo fue llamado porque Dios
como él no cambia, ya se lo había reservado. Dije, Saulo, yo te llamé porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. No por los méritos. Entonces Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros porque lo merecemos. Oye, ahí está Pedrito. Ay, qué linda esa barba, lo voy a llamar. ¿No? ¿No? Yo andaba en el mundo igualito como cualquier ser humano, tratando de, yo no estuve en una cárcel, ni consumía piedra ni droga, como hay algunos hermanos que Dios los ha llamado de esas condiciones. Yo pecaba de una forma diferente, en ignorancia y haciendo con mi vida lo que me provocaba y lo que yo me imaginaba que era bueno y malo. Yo comí del árbol que comió Adán y Eva, del árbol de lo que me parece bien y lo que me parece mal. Pero ignoraba la palabra de Dios. Ahora como de un árbol que se me va a dar vida y vida en abundancia. Esa es la promesa que le aparece a Cristo. Nosotros debemos saber qué semilla estamos recibiendo en nuestro corazón. O la palabra de Dios para vida eterna, o lo que a mí me parece, de la cual voy a rendir cuenta. Y estoy seguro que vamos a salir muy mal parados. Entonces, los hermanos que hemos sido llamados, no fuimos llamados porque éramos correctos o teníamos un camino de justicia. Fuimos llamados porque Dios nos había escogido y nos había predestinado en su planificación. La Biblia es el libro, el primero se llama Génesis, que significa principio, y Apocalipsis, que significa revelación del fin. Cristo es el alfa y el omega. Cristo es el principio y el fin. Y ahí está la historia humana. Sí, Dios estableció ya el principio y el fin. Pero hay algo importante que usted tiene, amado hermano. Usted tiene el albedrío. Usted puede tomar la decisión hoy y cambiar su destino, en el cual hoy estamos caminando. Yo mañana puedo ser el mejor hombre de lo que hoy soy, porque cada día debo parecerme a Cristo. Así que hoy usted, allá en su casa, si tiene wifi, descargue la Biblia, Biblia 100, leche y miel, empiece a conocer la historia, la carta de amor que Dios, el Padre amoroso, nos dejó a sus hijos. Se ha reconciliado con nosotros. No deseche la gracia de Dios como hicieron los judíos hace 2000 años. No lo desprecie, no lo menosprecie. No lo escupa, no lo crucifique. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, a los que Dios predestinó, Él cumplió, Él lo llamó. A Saulo no tenía por qué llamarlo, pero Dios, que no cambia en su parecer, lo llamó. Y Pablo entendió el Evangelio y dice que a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, santificó. Y a los que santificó, se glorificó en ellos. Hasta milagros y prodigios hacía por medio del apóstol Pablo. Cristo se glorificaba en Pablo porque entendió el mensaje del Evangelio que hoy estamos anunciando. Así que dé el primer paso, acepte el llamado del Señor, reconcíliese con Dios por medio de Cristo, que ya pagó el precio de una cruz horrenda como se lo devolvimos al Padre, para que Él te santifique, te justifique y se glorifique en tu vida. Esa es la invitación, amados hermanos, que se le hace en esta tarde. Empiece desde hoy con ese albedrío que tiene y del cual vamos a rendir cuenta ante el tribunal de Cristo, en empezar a descargar la palabra de Dios, el testamento que Cristo nos dejó al morir en la cruz. Lea la riqueza de la cual usted es dueño. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios va a construir. Y Dios está seleccionando hermanos que vivan en armonía, que vivan en santidad. Que seamos dignos de una resurrección y de una nueva creación. Todo eso lo dice la palabra de Dios. Así que los que hemos sido predestinados, Dios nos ha llamado. Hoy le hacemos la invitación. Acepte el llamado. Vayamos juntos a la cruz a ser justificados en su sangre. Y prosigamos la meta, que hay un velo abierto allá en el lugar santísimo para santificarnos. Somos llamados a ser santos.
en medio de una generación maligna, perversa, egoísta, tramposa, corrupta. Esa es la invitación que Dios nos hace. Esa es la invitación que le hemos hecho en esta tarde. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.